unos días el Papa Francisco nos sorprendió gratamente a través de una entrevista que dio a una revista, Vida Nueva de España, algo que él llamó, o que han titulado como un plan para resucitar, en clave de Pascua, en clave de este tiempo que estamos viviendo, que es tiempo pascual, tiempo de gozo, aunque suene casi contradictorio para lo que estamos viviendo, pero justamente porque estamos viviendo este tiempo difícil es necesario este recordar que el Señor nos saluda todo este tiempo con el alégrense, un alégrense que, digamos, se anima a enfrentar aún lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, y el Papa se vale de esa imagen de las mujeres que salen a la madrugada hacia el sepulcro y que se preguntan ¿quién nos correrá la piedra del sepulcro? ¿No? Una pregunta que de alguna manera también es nuestra en esta atmósfera de dolor, de incertidumbre que estamos viviendo. ¿Quién nos correrá la piedra del sepulcro? Uno podría decir, o dice el Papa, ¿cómo haremos para llevar adelante esta situación que nos sobrepasa completamente, ¿no? O sea, esta piedra, dice el Evangelio, que era muy pesada, dice, ¿no? La pesantez, también nosotros vivimos la pesantez de este tiempo, ¿no? Pesantez, dice el Papa, de la piedra del sepulcro que se impone ante el futuro incierto, que amenaza con su realismo, que amenaza sepultar la esperanza. La pesantez de la angustia de personas vulnerables y ancianas que atraviesan la cuarentena, a veces en una durísima soledad, una absoluta soledad, no solo en este tiempo, ¿no? Pero que de alguna manera este tiempo lo ha resaltado. Posiblemente este tiempo nos ha obligado, en eso es favorable, a revisar a quienes tenemos quizás muy en soledad y que tendremos que hacernos más cargo, ¿no? Es la pesantez de las familias que no saben ya cómo arrimar un plato de comida a sus mesas, ¿no? Es la pesantez del personal sanitario, servidores públicos, al sentirse exhaustos y desbordados. Esa pesantez que parece a veces tener la última palabra, y este es el desafío. No nos podemos permitir creer que esta pesantez de la situación tiene la última palabra. La última palabra la tiene la esperanza. Y frente a esta situación se nos presenta siempre dos posibilidades: o la fuga, quizás los mismos discípulos, los que hubiera sido bueno que no se borren, dice allí, dejándolo solo, huyeron todos, dice el Evangelio, la fuga, ¿no? Hemos visto también en este tiempo, y uno mismo revisa en este tiempo formas de fugarse, ¿no? Algunos se fugan físicamente, lo hemos visto en figuras, digamos, sociales o figuras que las tenemos ahí en la pasarela de los shows y lo hemos visto fugarse, y nosotros también a veces tenemos nuestro modo de fugarnos, ¿no? La fuga es una posibilidad. Y la otra, la fuga, que en el fondo es salvarse a sí mismo, ¿no? Y la otra, encarnada en estas mujeres, dice el Evangelio bellamente, se pusieron en marcha, ponerse en movimiento, no dejarse paralizar por lo que estaba aconteciendo, ponerse en marcha. En este caso nuestro es medio paradójico, el ponerse en marcha en este tiempo de cuarentena tiene la característica que es al revés, es permaneciendo en casa. Es un ponerse en marcha interior, pero digamos físicamente tiene para la mayoría, excepto para los que están al servicio público, digamos, es al revés, es quedarse en casa, ¿no? Es decir, ponerse en marcha, ponerse en movimiento, digamos, ¿no? ¿Para qué se pone en movimiento? Esta mujer dice que fueron para ungir al Señor. En realidad iban a ungir a un muerto, terminan encontrándose, digamos así, son ungidas por la alegría, ellas son ungidas por la alegría de la resurrección, ¿no? Pero este ungir al Señor, también en este tiempo, este ponerse en marcha lo estamos viendo y es un desafío. Este ungir, digamos, la fragilidad también lo estamos viendo. Unción de los que acompañan y sostienen a los que quizás ya conocían antes de la pandemia la exclusión. Unción derramada por médicos, dice el Papa, enfermeros, enfermeras, reponedores de góndolas, limpiadores, cuidadores, transportistas, fuerzas de seguridad,
voluntarios, sacerdotes, religiosas, religiosos, educadores y tantos otros que se animaron y se animan a entregar todo lo que poseían para aportar un poco de cura, de calma ante la situación que estamos viviendo. Y es lindo ver el Evangelio y es el desafío para nosotros, ese ponerse en marcha, ese ungir las fragilidades, no fue en vano, ni para aquellas mujeres, ni es en vano para nosotros. Fíjense, la expresión es muy linda, dice, cuando estaban ya cerca, vieron que la piedra ya estaba corrida, y agrega San Marcos, y eso que era muy pesada. Es decir, el Señor es capaz de correr aquellas piedras que parecen imposibles, ¿no? Y la segunda cosa que da mucha esperanza a estas mujeres, no está aquí, ha resucitado, ¿no? O sea, por lo tanto, nuestras unciones, nuestras entregas, nuestro velar, nuestro acompañar en todas las formas posibles en este tiempo, no son ni serán en vanos, no son entregas para la muerte, sino para la vida. Cada vez que tomamos parte de la pasión del Señor, cada vez que acompañamos la pasión de nuestros hermanos, el Señor se encarga de hacer renacer la esperanza. Isaías dice aquello tan lindo, es como si el Señor nos dijera, miren que realizo algo nuevo, ya está brotando, no se dan cuenta, no lo notan, dice, ¿no? Es decir, a veces es cierto que no es fácil, pero hay que animarse a pescar ese brotecito nuevo en medio de este desierto, de esto que parece tan de muerte, ¿no? Por lo tanto, el Papa nos revolea, digamos así, la responsabilidad. Es decir, tenemos la enorme, dice el Papa, la urgente e impostergable tarea de discernir y encontrar el pulso del Espíritu. Estamos cerca de Pentecostés también. El pulso del Espíritu para ver cuál sea el modo de testimoniar y de canalizar esta vida nueva, este brotecito nuevo que el Señor quiere generar en este momento concreto de la historia, de nuestra historia y de la historia que nos hace casa común, porque hay una historia, ahora hay una historia común muy misteriosa, ¿no? O sea, este es el tiempo favorable, ¿no? O sea, este es el tiempo favorable del Señor que nos pide no conformarnos ni contentarnos. Este es el tiempo propicio de animarnos a una nueva imaginación de la caridad de lo posible. Aquello que decía Longuet, aquel jesuita francés, decía, si no podemos lo ideal, hagamos lo posible, ¿no? O sea, a veces, como no podemos lo ideal, muchas veces al final no hacemos lo posible. Si no podemos lo ideal, hagamos lo posible. Este es el tiempo de romper todo el fatalismo en el que a veces estamos inmersos, ¿no? Y el Papa nos ayuda como a examinar, pensando en ese brote nuevo, pensando en esta responsabilidad. El Papa nos deja una serie de preguntas que hay que llevarlas a la oración, ¿no? No son para responder así tipo multiple choice ni urgentemente, hay que dejar que en el corazón estas preguntas, digamos, se hagan meditación, y de alguna manera esta es la invitación, ¿no? que nos propone el Papa y que nos proponemos también en nuestra meditación. Dice el Papa, ¿seremos capaces de actuar responsablemente frente al hambre que padecen tantos, sabiendo por otro lado que hay alimentos para todos, ¿no? Esta peste, nos atemorizamos con esta peste, nos sorprendemos de la peste que nos tiene acorralados. Bueno, hay una peste que quizás no la viven todos, quizás por eso a veces, digamos, no nos preocupamos tanto, ¿no? Pero hay una peste que es el hambre y que tiene una vacuna que ya está requete encontrada, que se llama comida y que sobreabunda, alcanza para terminar con el hambre en todo el mundo, y todavía, digamos así, no nos animamos a aplicarla, ¿no? A distribuir lo que nos sobra, digamos, a nivel a veces personal, desde la limosna, desde la ayuda a los más pobres, a nivel internacional, digamos, en esta casa común, esta globalización de la caridad, ¿no? ¿Seremos capaces de hacernos cargo de esto? ¿Seguiremos mirando para otro lado con un silencio cómplice
ante esas guerras alimentadas por deseos de dominio y de poder? ¿Estaremos dispuestos a cambiar los estilos de vida que sumergen a tantos en la pobreza, promoviendo y animándonos a llevar una vida más austera y humana que posibilite un reparto equitativo de los recursos? No solo a nivel mundial, creo que este tiempo que ha sido de austeridad, que nos ha llevado, digamos así, a la austeridad casi sin querer, diríamos así, nos tendrá que hacer revisar un poco nuestro modo de vida, ver si posiblemente y seguramente no hay caminos de austeridad en lo personal, a veces en lo familiar, en lo social, muchas veces, ¿no? ¿Adoptaremos como comunidad internacional las medidas necesarias para frenar la devastación del medio ambiente? ¿O seguiremos negando la evidencia, dice el Papa, ¿no? En fin, estas preguntas que son ciertamente, que chuzan, que acusan, que tocan, ¿no? que interpelan, pueden ayudarnos desde la esperanza, no desde la tristeza, no desde el desánimo, sino justamente sabiendo que la piedra ha sido corrida, sabiendo que no estamos solos, sabiendo que el Señor nos vuelve a decir, soy yo, no tengan miedo, pero animarnos a repensar, a reflexionar. ¿Sí? Me gusta mucho cuando estas mujeres salen, dice el Evangelio, una expresión muy simbólica, muy linda, muy de madrugada, cuando todavía era de noche, se pusieron en camino, ¿no? Es interesante porque de alguna manera describe nuestra situación. Hay una madrugada, o sea, estamos anhelando y casi diríamos así, intentando vislumbrar ese rayito de sol en medio, pero todavía es de noche, ¿no? Todavía nos invaden, digamos, muchas tinieblas de los miedos, tinieblas de la realidad, tinieblas de la muerte, o sea, cuando todavía de noche, pero el amanecer es esa mezcla de noche, pero a la vez también ya se vislumbra, empieza, digamos así, a aparecer en el horizonte los primeros rayitos de sol. Muy de madrugada, cuando todavía era de noche, se pusieron en camino, que también nosotros en esta madrugada de la vida, en este momento de nuestra historia, cuando todavía ciertamente es de noche, nos animemos a ponernos en camino. Que la Virgen que se puso en camino, fue alguien que supo siempre ponerse en camino, ¿no? Inmediatamente la Anunciación se pone en camino a la casa de Isabel, su prima, porque la anda necesitando. Se pone en camino para ir a Belén, se pone en camino para huir a Egipto, se pone en camino para volver, se pone en camino para ese camino, el más duro de todo, el camino de la cruz. Y también se pone en camino de la resurrección para acompañar a los discípulos en aquellos primeros tiempos de la Iglesia. Que ella nos pegue el empujoncito que posiblemente necesitamos frente a nuestros miedos, frente a nuestras cobardías, frente a nuestros apichonamientos, que ella nos dé ese empujoncito que necesitamos para que, aunque todavía es de noche, nos animemos a ponernos en camino.